Hola a todos, mi nombre es Nicolás Ciarrochi, yo soy médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, soy el coordinador de la sección de cuidados neurológicos críticos de la terapia intensiva, yo soy médico intensivista y es un honor para mí estar en estas jornadas intersocietarias de ACB. Quiero agradecer a todo el comité organizador por la invitación y en este caso el título de mi charla es la indicación oportuna de la genetomía descompresiva. A mí me parece conveniente para poder llevar adelante este tema, centrarnos en tres preguntas muy frecuentes que suceden con respecto a la craniotomía descompresiva en el contexto del stroke químico. Una de esas es, ¿deberíamos ofrecer la craniotomía descompresiva a nuestros pacientes? Es decir, ¿generamos algún tipo de beneficio? La segunda de las preguntas es, bueno, ¿qué pacientes se podrían llegar a beneficiar realmente si es que existe algún tipo de pacientes que se pueden llegar a beneficiar? Y por último, mucho más relacionado quizás con el título de nuestra charla, es ¿cuál es el mejor timing? Y el mejor timing es el momento oportuno para poder indicar. Es decir, para poder decir cuál es la situación oportuna, es el paciente oportuno y el momento oportuno. Por supuesto, cuando hablamos de craniotomía descompresiva tenemos que hablar de la evidencia que tenemos. Y en los últimos años, la evidencia ha quedado básicamente descrita en tres principales trials con craniotomía descompresiva, que son los conocidos trials europeos, que es el Destiny, el Decimal y el Hamlet. Todos estudios publicados a principios de la década del 2000, es decir, 2007 en el caso de estos trials. Y lo importante de estos trials es que todos terminaron de forma muy precoz debido a que las diferencias de mortalidad eran abrumadoras entre ambos grupos, es decir, el grupo de craniotomía descompresiva versus el grupo tratamiento médico. Esto es algo que seguramente la mayoría de ustedes ya lo recuerdan y lo tienen muy presente. Años posteriores se fueron publicando otros estudios que intentaron responder a algunas otras preguntas sobre todo con respecto a la edad y a los tiempos. En el 2007 ya estaba predeterminado que estos tres estudios, que tenían características muy similares entre sí, iban a hacer un análisis paciente por paciente, juntando los tres estudios. Esto fue muy ventajoso porque tanto el Decimal, el Destiny como el Hamlet, como el que recién le comentaba, fueron finalizados prematuramente por la gran diferencia que había entre ambos grupos en los análisis intermedios. Y aquí tienen los criterios de inclusión que se tomaron para este análisis en conjunto de los tres trials que recién les estoy comentando, que básicamente juntaban todos los criterios. La principal diferencia era que el Hamlet era un estudio que tenía un periodo de inclusión de pacientes a la randomización mucho mayor, es decir, llegaban a 96 horas, mientras tanto el Destiny como el Decimal solamente tomaba pacientes hasta las 48 horas. Y esta es una de las principales diferencias que tienen los trials, pero los restos, los criterios de inclusión, eran prácticamente los mismos. Y esos son los que ustedes pueden ver aquí, es decir, pacientes hasta 60 años, con más de 15 puntos en IH, deterioro de la conciencia, y un estudio químico que comprometa mayor del 50% de la severidad media, o que tenga un volumen de infarto de esas magnitudes que ustedes pueden ver ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que querían observar eso? Bueno, los resultados iban a ser la mortalidad y, por supuesto, el ranking modificado para determinar los resultados neurológicos. Aquí pueden ver las características de los pacientes que habían sido incluidos en estos tres estudios. Nuevamente, como les comentaba, eran tres estudios fueron financiados de forma prematura. Observen que tienen 38 pacientes el Decimal, 32 el Destiny, 23 el Hamlet, es decir, estudios que fueron relativamente pequeños para lo que estamos acostumbrados a ver a pacientes en trials con destroy izquierdo. Dentro de estos, los datos que me parece que son relevantes, observen la edad, eran pacientes relativamente jóvenes, estaban todos en los peri 40, en los tres estudios, eran todos pacientes que tenían una buena cantidad de puntaje en IH, observen que en promedio estaban por arriba de 20, y la hora de la randomización, como les comentaba, iba a ser lo más diferente. El Decimal era el estudio que menor tiempo, de inicio de síntomas a randomización tenía, y el Hamlet, como tenía pacientes que podían entrar hasta las 96 horas, si bien aquellos que superaban las 48 horas no fueron incluidos en este análisis, por supuesto tenían un poco más de. Y un dato que me parece importante, que va a empezar a responder a algunas de las preguntas que recién teníamos, era que muchos de los pacientes, tanto en el Decimal, el Destiny y el Hamlet, tenían alteración del lenguaje, es decir, tenían afasia. Y esto es importante porque una de las cuestiones más comunes que se presentan con respecto a la posible beneficio de la indicación de la craniotomía descompresiva es que los pacientes con hemisferio dominante quizás no son tan, o no se ven tan beneficiados con esta indicación. Algo que me gustaría que después vamos a ir viendo en conjunto.
Aquí lo que pueden observar son los resultados, tanto primarios como secundarios, de este análisis de los 3 trials juntos, en donde lo que se puede observar que, tomando como outcome dicotomizados el ranking modificado a los 12 meses, las diferencias es notablemente mejor. Tomándolo a los ranking modificados de 3 o menor versus ranking modificado más bajo, a los 12 meses sigue siendo una diferencia, pero ya la cuestión en algunos grupos se empieza a tocar, pero la mortalidad en ambos casos, a los 12 meses en los 3 estudios, no había ninguna diferencia en el análisis completo de que los pacientes tenían una mortalidad notablemente mejor. De hecho, esto fue lo que llevó a la suspensión de estos estudios de forma prematura. Este gráfico, que siempre me parece que es importante, que es la distribución de los scores de ranking modificado, nos va a permitir tener algunos tipos de conclusiones. Para aquellos que no recuerdan mucho el score de ranking modificado, no, 0 es un paciente que no tiene síntomas, 6 es un paciente que tiene mortalidad, y en el medio van pasando por diferentes escalas de discapacidad. El ranking modificado 1 es un paciente que tiene leves síntomas menores, que no le generan ningún tipo de discapacidad, ¿sí? Puede hacer su vida diaria, puede trabajar y demás. El paciente que tiene un ranking modificado 2 tiene una discapacidad leve, en general no puede trabajar, pero tiene una ABD normal. Aquel que tiene 3 requiere una ayuda, pero todavía tiene una ABD sólida, es decir, ellos pueden mantenerse solos. Ya cuando caemos en ranking modificado 4, es un paciente que requiere cuidado de forma por lo menos intermitente y no tiene el ABD completo. El ranking modificado 5 son pacientes que en general requieren ayuda permanente y están casi postrados en la mayoría de los casos. Ahora, acá hay un dato que es fundamental y uno lo tiene que tener presente. Cuando hablamos de cadenidad descompresiva, nosotros lo que estamos haciendo es intentar evitar la injuria sobre el tejido cerebral sano y no sobre el tejido que ya se ha infartado. Estos son todos pacientes que tienen stroke isquémico de cerebral media completa en muchos casos, o por lo menos de una buena parte del territorio cerebral media, y en algunos escenarios también podemos hablar de, por supuesto, compromiso de cerebral anterior o posterior. Por lo tanto, no podemos pretender que estos pacientes vayan a tener un ranking modificado de 1, porque son pacientes que en todos los casos van a tener un infarto muy importante. Aquí lo que vamos a observar, cómo fue que se fueron moviendo el ranking modificado, es que la mortalidad, por supuesto que en el tratamiento conservador fue notablemente menor al tratamiento quirúrgico, es decir, la cantidad compresiva evita la mortalidad a gran escala. ¿Bien? Con respecto a los resultados, siempre lo que uno teme con la cantidad compresiva es que aumenten los pacientes con mal outcome neurológico. Y esto todo depende de cómo definamos mal outcome neurológico. Nuevamente, por eso aclaraba que eran pacientes con estrés isquémico previo, es decir, ya tenían el estrés isquémico, y esta fue la causa de la cantidad compresiva. Por tanto, el mejor ranking al que uno impresiona que pueda llegar estos pacientes es el ranking modificado de 2. Es decir, muy probablemente no puedan trabajar, pero puedan llegar a tener una independencia relativamente aceptable. Y sí, ahí podemos observar una diferencia significativa, que era lo que recién comentábamos con el ranking modificado a los 6 y a los 12 meses, en donde los pacientes de tratamiento quirúrgico predominantemente iban a tener un outcome neurológico aceptable, es decir, un ranking modificado 2 o 3, a diferencia de los pacientes de tratamiento no quirúrgico, en donde teníamos ranking modificado de 3 o mortalidad. Esta es la principal diferencia que uno puede tener en consideración con respecto a esto. Es decir, aquellos pacientes que sometemos a cirugía podrían llegar a tener un ranking modificado 2, que es un resultado bastante aceptable para este tipo de pacientes, siempre hablando de pacientes que tienen estrés químico ya consolidado. Esta es la conclusión de este análisis, y la conclusión en general es que, bueno, disminuye la mortalidad, pero sí tenemos que tener presente el que va a quedar con esa disabilidad. Y esto es un dato que es importante. Si bien el ranking modificado 2 puede llegar a ser aceptable para algunos pacientes, no necesariamente para todos. ¿Y por qué esto creo que es importante? Porque nosotros tenemos que hablar, si podemos, con el paciente, pero si no con la familia, sobre cuál es nuestra expectativa con respecto a la intervención quirúrgica. Y aquí lo que vamos a observar es una determinada cantidad de pacientes pueden llegar al ranking modificado 2, pero muchos otros van a quedar con una disabilidad que puede llegar a ser moderada o severa. Y esto es por la injuria inicial que han tenido y no necesariamente por la cantidad descompresiva, pero tenemos que aclarárselos al momento de considerar la cantidad descompresiva. ¿Bien? ¿Qué tenemos de evidencia de mayores de 60 años? Todo lo que hablábamos hasta recién, el DES manejable, eran pacientes menores de 60 años. ¿Qué sabemos de pacientes de mayores de 60 años? Hay dos grandes o dos principales estudios, si bien hay otro estudio que yo no voy a armar aquí, pero es medio pequeño, pero también está,
de pacientes que intentan ver, bueno, qué pasamos con mayores de 60 años. Si bien en este estudio eran pacientes hasta 80, también había pacientes menores de 80, de 60 años, que es el estudio de SAO, y básicamente lo que ellos observan es lo siguiente, y eso es un dato que me parece fundamental, con respecto al conjunto de pacientes de este estudio, presentaban situaciones similares, es decir, había menor mortalidad, bien, acá estamos hablando de los 6 a los 12 meses en la población completa de este estudio, una notable diferencia de la mortalidad, mejoría de los resultados neurológicos, pero a diferencia de lo que sucede con los pacientes de la población general, cuando hablamos de pacientes de la población mayores de 60 años, ya no estamos hablando de que puede llegar a un ranking modificado de 2 que puede llegar a ser relativamente aceptable. Ya estamos hablando de que en el mejor de los escenarios pueden llegar a un ranking modificado de 3. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque observen que en este grupo pequeño de pacientes, nuevamente son pocos los pacientes que habían sido finalmente incluidos, son 29 pacientes mayores de 60 años, prácticamente ninguno ha llegado al ranking modificado de 2 y muy poquitos en tratamiento quirúrgico llegaron al ranking modificado de 3, es decir, van a quedar con una disabilidad severa probablemente, hablando de ranking modificado 4, en donde son pacientes que en general requieren cuidado por lo menos de forma intermitente. Bien, y no tienen una independencia completa. Entonces estos son datos que tenemos que tener en consideración cuando pensamos la craniotomía descompresiva, en este caso en pacientes mayores. Otro de los estudios, por supuesto, más conocidos, el DESTINY 2, ¿sí? Que es la segunda parte del DESTINY, para pacientes que tenían mayores de 60 años, y lo que encuentra es más o menos similar a lo que encontró el estudio de SAO. Es decir, los pacientes no llegan a ranking modificado de 2, en el mejor de los escenarios, y una minoría de los pacientes llegan a un ranking modificado de 3, estos a los 6 meses y estos a los 12 meses, por lo tanto, para pacientes albinos, es decir, mayores de 60 años, pareciera ser de que el beneficio, si bien la mortalidad sigue siendo notablemente inferior, ya estamos hablando de mayor disabilidad de lo que teníamos previamente, es decir, un ranking modificado más alterado, ¿bien? Y esto es un dato que nosotros tenemos que comentárselo a la familia sobre la expectativa, que pareciera ser muy distinta en pacientes que sean más jóvenes o versus pacientes mayores de 60 años. Bien, esta es la conclusión del artículo, que me parece muy clara y concisa, en donde, bueno, aquellos pacientes mayores de 60 años, si bien van a sobrevivir, van a hacerlo con una disabilidad sustancial. Por lo tanto, esto lo tenemos que nosotros comentar con la familia y saber cuál es el potencial beneficio que nosotros le podemos llegar dando con la craniotomía descompresiva. Nuevamente, hablando de craniotomía descompresiva, otra forma de poder analizarlo fue lo que hicieron en este grupo de trabajo, en donde juntaron los datos de todos los pacientes de los diferentes tráileres, todos ustedes que fueron pequeños y de finalización prematura, porque yo les comentaba que la diferencia de mortalidad es tan grande que ningún comité de ética permite terminar y llegar al tratamiento completo, porque las diferencias son porque los datos son muy diferentes en ambos grupos, fueron juntando todos esos tráileres, desde los más pequeños hasta los 3 que hemos nombrado, junto con el DESTINY y demás, para hacer un análisis de pacientes individuales, ¿no? Que es otra forma de poder hacer algún tipo de metaanálisis, para decirlo de esta manera, y donde llegaron a juntar 438 pacientes. Y acá lo que podemos observar es, bueno, en este metaanálisis, tiempo de organización aproximadamente 29 horas, y sí me parece nuevamente importante, a todo lo que había traído previamente, es que casi la mitad de los pacientes presentaban afasia. Ya estamos hablando de 488 pacientes analizados aquí, ya no son los 29 de los 30 pacientes analizados en el DESTINY o en el DECIMAL. Bien, ya estamos hablando de un número mucho mayor, en donde seguimos manteniendo 50% de pacientes aproximadamente con la alteración del lenguaje, es decir, compromiso del hemisferio dominante. Sin embargo, los resultados neurológicos siguen siendo exactamente igual de buenos, es decir, igual de buenos, siempre teniendo presente que estamos hablando de pacientes en donde ya tenían un estudio isquémico, por lo tanto no podemos pretender que estos pacientes tengan un ranking modificado de 0 de 1, porque van a tener sin duda una disabilidad que puede llegar a ser leve o moderada en todos los casos, o severa en el peor de los casos. Y esto es lo que encontramos en aquellos pacientes donde se hace la craniotomía descompresiva en tiempo y forma. Aparentemente uno puede tener mayores posibilidades de llegar a un ranking modificado relativamente aceptable, versus aquellos pacientes que no se hace tratamiento médico, hay mayor posibilidad de que quede una disabilidad severa. Aún así, en pacientes con alteraciones del lenguaje. Bien, y esto me parece que es importante porque cuando estamos en la segunda de las preguntas es ¿qué paciente se puede beneficiar? Bueno, se sigue beneficiando el paciente que tiene alteración del lenguaje, es decir, el compromiso del hemisferio dominante no debería ser una contraindicación para la craniotomía descompresiva. Acá lo que pueden observar es
los análisis de subgrupo, en donde volvemos a rescatar que si comparo los pacientes con afasia versus los que no tenían afasia, los resultados siguen siendo favorables, y esto nuevamente es un dato fundamental. Esto llevó a las recomendaciones que tenemos actualmente, la última guía que fue publicada en el 2019, en realidad en 2018 y actualizada al 2019, en donde básicamente, esto seguramente todos ustedes lo conocen muy bien, pacientes menores de 60 años dentro de las 48 horas, indicación 2A, y pacientes mayores de 60 años es una indicación 2B, es decir, es mucho más débil la recomendación, pero se lo puede llegar a considerar y cada uno de los casos deben ser analizados de forma puntual. Cabe destacarse que menores de 60 años también deberían ser hablados personalmente con cada una de las familias, dejando claro cuáles son las expectativas que nosotros tenemos a futuro, ¿bien? Y cuáles son los deseos del paciente. Si se puede hablar con el paciente, mucho mejor, y si no, bueno, hablaremos con el familiar. Ahora, para poder llegar a estas situaciones y poder aumentar la posibilidad de buenos estados neurológicos, tenemos que saber el timing, que era la última de nuestras preguntas. Y para esto me parece que es algo fundamental tener presente de que los pacientes con estudio químico, en general, en la mayoría de los casos, presentan un deterioro del estado de la conciencia secundario al edema producto del ACV maligno dentro de las 48 horas en la mayoría de los casos. Bien, este es un estudio muy conocido, posiblemente algunos de ustedes también lo conozcan, en donde lo que intentamos es ver cuánto tiempo tardan desde el inicio de los síntomas hasta deteriorarse para poder ver cómo es la evolución natural de estos pacientes. ¿Y qué se observó? Que la mayoría de los pacientes se deterioran dentro de las primeras 48 horas. Por supuesto que esto fue lo que gatilló también que los estudios de craniotomía descompresiva se hagan hasta las 48 horas. Pero hay una serie de pacientes que se deterioran un poco más tardíamente. Si bien el porcentaje importante de pacientes lo hacen dentro de las 48 horas, hay un grupo de pacientes que lo hacen un poco más tardíamente. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos observando en la guía, parecería ser de que si tenemos un deterioro de la conciencia que viene posterior a las 48 horas, el beneficio no es tan favorable, o por lo menos no tenemos la información suficiente para hacer. Este es un estudio que intentó determinar esta pregunta que estamos haciendo sobre el timing. Y se hicieron a su vez algunas preguntas puntuales sobre cuáles son los predictores para el timing, es decir, qué predictor hubo para que la cirugía se haga un poco más tardía versus un poco más temprana, si hay relación entre el timing y los resultados neurológicos, si hubo, si se puede discernir cuál es el tiempo óptimo para la intervención quirúrgica, es decir, bueno, cuánto es el momento ideal para hacer una intervención quirúrgica, y por último, si estos resultados varían de acuerdo a los pacientes, de acuerdo a la edad de los pacientes y de acuerdo a si han tenido herniación o no, si los signos de herniación o no, y que me parece que son muy importantes. Con respecto a los tiempos, aquí lo que vamos a observar es una población de 1.300 pacientes, es un estudio observacional, por supuesto, esto no es un estudio randomizado, en donde comparaban cómo le iban a aquellos pacientes que se operaban dentro, por ejemplo, en este caso, dentro de las primeras 24 horas, versus posterior a las 24 horas, prácticamente no hay diferencias entre los resultados neurológicos, la mortalidad y demás. ¿Cómo les iba a aquellos que se operaban? Y esta era la pregunta que nosotros teníamos recién, es decir, ¿cómo les va a los pacientes que se lo operan antes de las 48 horas versus aquellos que se operan después de las 48 horas? Ya que podemos observar que no hay diferencias en las mortalidades, no hay diferencias en los resultados neurológicos y ni en ninguno de los outcomes que ellos tomaron en consideración. Es decir, aparentemente las 48 horas no tendría que ser una contraindicación para la craniotomía descompresiva. Cuando vamos a analizar la cirugía temprana o tardía determinada de 72 horas, en este caso, que encontraron la mortalidad no es tan diferente, es decir, sigue siendo favorable hacer la cirugía aún en pacientes con más de 72 horas de evolución. Ahora, los resultados neurológicos no pareciera ser que sean tan favorables. Esto nuevamente tomando en consideración que son estudios, por supuesto, observacionales, y que todos los datos que yo aquí estoy mostrando hay que tomarlos con esa precaución. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué podemos llegar a decir a este momento? Bueno, podemos llegar a decir que, de acuerdo al tiempo, ¿sí? Aquí podemos observar que los que se operan comparativamente previo a las 24 horas y después de las 48 horas, perdón, previo a las 48 horas y posterior a las 48 horas, los resultados son prácticamente iguales, por lo tanto, ese punto de corte quizás no se debería tomar, y el quizás es muy importante porque esto es un dato que sale de evidencia relativamente baja, ¿sí? Pero cuando estamos a las 48 horas, a las 72 horas, es decir, si ya nos estiramos un poco más, podría llegar a ser de que los resultados neurológicos no sean tan favorables. Otro de los datos importantes que sacó este estudio, que me parece a mí, es que no hay
relación entre la edad y el tiempo quirúrgico y los resultados neurológicos. Quiere decir que la edad no necesariamente en este estudio modificó los resultados neurológicos, pero sí así fue la herniación. ¿Sí? Cabe destacarse que en este estudio eran todos pacientes relativamente jóvenes. Por lo tanto, de aquí no estamos analizando lo que decíamos previamente, 60 menos o más 60. ¿Bien? Pero sí es importante que aquellos pacientes que presentaron signos de herniación, tanto la mortalidad como los resultados neurológicos, sí fueron, desde el punto de vista estadístico, diferentes. Y esto es algo que es esperable. No es lo mismo operar a un paciente que está herniado que un paciente que no ha llegado a herniarse. Pero sin embargo, aquí lo pudimos documentar con mayor información en análisis de más de 1.300 pacientes. Estas son las conclusiones que sacan de este estudio, que son las que se ponen también nuevamente puntuales porque me parecen muy interesantes, en donde básicamente, dentro de aquellos pacientes que no se detuvieron dentro de las 48 horas, si se detuvieron después, podrían llegar a ser potenciales candidatos a la craniotomía descompresiva, sobre todo en aquellos que no se han herniado. Intentando responder a esta pregunta, un estudio asiático, monocéntrico, pocos pacientes, 66 en este caso, intentó determinar esta pregunta, cómo le va a más de 48 horas versus menos de 48 horas en la intervención quirúrgica, y básicamente le dio que le da prácticamente igual. Aquí pueden ver la tabla de los resultados y la de la población, en donde eran pacientes relativamente jóvenes, con 47 versus 52, ¿bien? Pero los resultados en este caso expresados en escala de Gauss, la mortalidad no había diferencia, de hecho había menor mortalidad en aquellos pacientes que tenían intervención quirúrgica más de 48 horas, y la escala de Gauss, que es mal resultado neurológico, era prácticamente la misma. Es decir, nuevamente reforzando el concepto de que evidentemente si operamos más allá de las 48 horas no necesariamente los resultados van a ser malos. ¿Bien? Y esto contradice un poco, por supuesto, las recomendaciones de la última guía, por eso lo recalco específicamente. Y no lo digo únicamente yo, por suerte. En el 2021, es decir, a principios de este año, salió la guía europea, en donde, bueno, ellos lo hacen con sistema PICO, es un sistema en donde hacen preguntas y se intenta responder con evidencia. Aquellas que no se pueden responder con evidencia, existe la posibilidad de que un consenso de expertos intente dar su opinión. En este caso en particular, en donde se habla de la cirugía más allá de las 48 horas, acá observamos que para pacientes menores de 60 años, bien, o 60 años o menos, que no puede ser dentro de las 48 horas, no tenemos información suficiente para poder decir si hay un beneficio o no, pero cuando se lo va a consultar a los expertos, ellos aclaran, bien, o ellos recomiendan, si uno quiere, que se puede considerar más allá de las 48 horas la craniotomía descompresiva en aquellos pacientes en donde haya riesgo, por supuesto, de herniación o de muerte. Nuevamente, me parece que entonces es importante que tengamos presente que si bien la recomendación de es hasta las 48 horas, aquellos pacientes que se deberán posteriormente, y como hemos visto, hay varios pacientes que se deberán posteriormente a las 48 horas, también son potenciales candidatos a la craniotomía descompresiva más allá de las 48 horas. Con respecto al timing, muchas veces surge la pregunta de si el uso de la presión, de monitoreo de presión intracraniana puede ayudarnos a la decisión quirúrgica, y en general el concepto es que no, y hay que tener presente por qué. Porque estos pacientes, si bien uno piensa de que el deterioro de la conciencia es secundario a la hipertensión craniana, esto no es tan real, sino que en la mayoría de los casos, el deterioro de la conciencia se genera por desviación de la línea media. Lo que genera la desviación de la línea media es una alteración del sistema reticular activador ascendente, y por supuesto, lo que es a nivel del tronco encefálico. El tronco va en muchos de los escenarios hasta golpear contra el borde libre del tentorio, contralateral, y eso va a generar una lesión del sistema reticular activador ascendente, como recién le comentaba, y eso es lo que va a llevar al deterioro de la conciencia. Y eso se puede producir aún en presiones intracranianas que uno podría llamar normales. Bien, si bien todos los intensivistas que me están escuchando sabrán de que esto está en continuo debate. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que el monitoreo de PIC no necesariamente va a estar, nos va a ayudar, porque en muchos casos, como en el caso de este estudio también conocido por muchos seguramente, todos los signos clínicos de herniación, en este estudio en particular, precedieron al aumento importante de la presión intracraneal. Bien, por lo tanto, la PIC en este caso, en este escenario, no pareciera ser de mucha utilidad. Aquí nuevamente podemos ver un estudio, una serie de casos donde también
intentaron determinar el monitoreo de la presión intracraneana, si era útil o no, y lo cierto es que observen que la indicación clínica se dio en la mayoría de los casos por desviación en la media, más de 5 milímetros, y no por hipertensión craneana. Y de hecho, nuevamente, había pacientes que tenían anisocoria con 27 de PIC, o anisocoria con 10 de PIC, ¿no? O con 16. Por lo tanto, no necesariamente la presión intracraneana nos va a dar un beneficio. De hecho, es muy probable que no lo haga en este tipo de pacientes porque el deterioro neurológico se va a dar más por desviación de línea media, con alteración del SARA, como recién les decía, y no tanto por la hipertensión craneana con caída de flujo sanguíneo cerebral. Es decir, es muy diferente a lo que se comporta, por ejemplo, el trauma craneoencefálico, en donde la craniotomía descompresiva también tiene un rol, discutible por supuesto, pero un rol activo. Estas son las conclusiones de este estudio, en donde básicamente recalcan lo mismo que decíamos previamente. Es decir, la mayoría de los pacientes presentan deterioro del sensorio o marcadores de línea media, aún con valores de presión intracraneal relativamente bajos. La guía, nuevamente, que yo les comentaba recién, de la guía europea, nuevamente aclara que no hay información suficiente, pero que los expertos están en contra del control rutinario de la presión intracraneal. ¿Bien? Y esto es fundamental, el concepto de rutinario, es decir, en general uno lo que quiere decir es que no de forma rutinaria tenía que medir la presión intracraneal porque no hay ningún beneficio. Con respecto al timing, nuevamente, lo que yo quiero dejar muy claro es que debemos estar un paso adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque recién decíamos, el principal beneficio es antes de la herniación. Una vez que el paciente se hernió, si bien no es que es una contraindicación para la intervención quirúrgica, pero las posibilidades de recuperación son mucho más bajas. Pero para poder estar un paso adelante, tenemos que tener en consideración muchas cosas. Y además de esto, tenemos que tener presente que una cuestión importante es el tiempo o la hora a la cual se hace la indicación quirúrgica y la hora a la cual se hace la descompresión. Todos hemos hecho o indicado una craniotomía descompresiva, y el momento en el cual se indica, bueno, vamos a hacer una craniotomía descompresiva hasta que realmente hay una descompresión, en general pasa una buena cantidad de minutos hasta horas, y todo ese tiempo es crucial. Nosotros tenemos que hacer todo lo importante para poder achicar estos tiempos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, hablar con la familia previamente, es decir, me refiero a que aquel paciente que podría llegar a ser un potencial candidato de acuerdo a los scores que ahora vamos a ver, nosotros ya deberíamos estar hablando previamente con la familia. Deberíamos hablar con el neurocirujano y tenerlo en aviso y demás. Es decir, tener presente de que uno puede indicar la craniotomía descompresiva, por ejemplo, a las 10 de la mañana, pero si la cirugía se descomprime 4 horas después, durante esas 4 horas el tronco encefálico y el sistema nervioso central estuvo sufriendo y los resultados neurológicos van a ser diferentes. También tenemos que tener presente cómo es nuestro centro, si tenemos neurocirujano permanente o no lo tenemos. No es lo mismo aquellos centros que tienen cirujano a las 24 horas que no. Porque si tengo que llamar al neurocirujano, esperar que llegue y demás, los tiempos son mucho más prolongados. Y todo eso debe ser considerado con respecto al timing de la indicación quirúrgica de la craniotomía descompresiva. ¿Bien? Y este gráfico yo lo pongo aquí, que me parece muy interesante, pero observen, ¿no? Medición craneana con todo lo que recién lo comentábamos, previo a la craniotomía descompresiva, durante la craniotomía descompresiva y después de hacer la apertura dural, que es donde realmente baja la presión intracraneana. Ahora, esto no es real, esta caída no se genera de esta manera. La caída viene con una presión intracraneana o una distorsión de los tejidos por desviación de media de forma permanente, y recién acá, cuando se hace la craniotomía descompresiva, se va a hacer. Además de esto, la craniotomía descompresiva no es una cirugía que se haga rápidamente. Si bien es una cirugía de urgencia, requiere toda una serie de pasos. Es decir, hay que hacer la tricotomía, hay que hacer la resección, hay que resecar el flap cutáneo, hay que hacer los agujeros de trépano, hay que sacar el hueso, recién ahí baja algo la presión craneana, y recién cuando hacemos la apertura dural estamos haciendo la craniotomía descompresiva. Y todo eso lleva tiempo. Y nosotros lo tenemos que considerar como tiempo vital para la indicación del timing quirúrgico. Y para intentar estar un paso adelante tenemos que intentar predecir el deterioro. Hay diferentes escalas que uno puede utilizar. Aquí yo les traigo la que recomendamos en la guía de ACB, que fue publicada en 2019 y la que gratamente formé parte de forma gustosa de esta guía, donde nosotros recomendamos los criterios de STATE, ¿no? Son criterios que no han sido validados todavía, pero que básicamente toman los mismos criterios que toman muchos otros scores, ¿sí? Es decir, el NIH y el compromiso o el volumen
de infarto. Y esto nos va a ayudar a poder decir, bueno, estos pacientes potencialmente se pueden complicar. ¿Y esto para qué es útil? Bueno, para poder hablar con los familiares previamente, poder predecir que este paciente muy probablemente pueda tener estado de la conciencia y tener todo armado para que cuando realmente se presente ese estado de la conciencia, pueda hacer la intervención quirúrgica de la forma más rápida posible, como recién. El edema score es otro de los scores que se puede llegar a utilizar para no hacerlo demasiado largo. Cualquiera puede utilizar los scores que ustedes tienen, son todos de conceptos muy, muy similares. Este score fue modificado recientemente de acuerdo a un estudio asiático, donde se lo recomienda agregarle el score de NIH y distintos puntajes, y bueno, la grado de predictividad pareciera ser mejor cuando estamos hablando de desfilotrar de la conciencia o requerimiento de actividad compresiva en el edema. Bien, sea cual sea, es importante que tengamos presente poder estar un paso adelante para poder predecir cuáles son los pacientes que se pueden potencialmente beneficiar de la craniotomía descompresiva, y mejor dicho, cuáles son aquellos pacientes que se van a deteriorar. Bien, y esto es muy importante que lo podamos hacer con tiempo, porque tenemos que hablar con la familia, tenemos que ordenar el quirófano, tenemos que estar todo listo, y si nosotros lo hacemos de antemano, antes de que el paciente termine de deteriorarse, por supuesto que ganamos un tiempo que es vital. Un par de cuestiones que van con el timing de esta guía que me parecen que son interesantes, es que no recomiendan la sedación. ¿Y por qué digo que me parecen interesantes? Porque mucho concepto es, bueno, aquel paciente que tiene deterioro de la conciencia uno puede darle sedación y trabajar la presión intracraniana a ver si ganamos tiempo, y eso no es recomendable. ¿Bien? Hay poca evidencia, pero aún así los expertos europeos siguen insistiendo que esto no está tan bueno. Y por otro lado, el concepto de usar terapia osmótica para intentar ver si podemos ganar tiempo para la cantidad descompresiva, esto tampoco se beneficia. La terapia osmótica, para el tipo de edema que tienen estos pacientes, no genera ningún tipo de beneficio, y de hecho, en muchos casos puede retrasar hasta la indicación quirúrgica. Entonces, la cantidad descompresiva es lo que va a generar el cambio sustancial de mortalidad de resultados neurológicos, y la terapia osmótica deberíamos utilizarla únicamente en aquellos pacientes en donde se han herniado, bien, o presentan deterioro progresivo de toda la conciencia, con el objetivo de alivianar lo que se pueda la presión intracraniana, bien, que, si bien decía, no es la causa principal de deterioro, por supuesto que algo ayuda, en los casos en donde se va a hacer tratamiento quirúrgico, pero el uso de terapia osmótica no contraindica la intervención quirúrgica. A lo que me estoy refiriendo es que si ya tuvimos que ponerle terapia osmótica, este paciente requiere cantidad descompresiva. Y es el concepto que normalmente nosotros utilizamos. Para ir terminando, para ir respondiendo a las preguntas que me hice al inicio de la charla, ¿deberíamos ofrecer la cantidad descompresiva? Yo creo que sí, creo que los resultados son bastante contundentes, pero no sin antes hablar con la familia sobre la real expectativa. ¿Y cuál es la real expectativa? Ranking modificado de 2 en el mejor de los casos. Y esto es muy importante que lo tengamos en consideración, porque si bien los estudios son positivos desde el punto de vista estadístico, el paciente tiene que saber que él va a quedar con una disabilidad de acuerdo al territorio afectado, la edad y demás. Son todas cuestiones que nosotros tenemos que poner en la balanza para ayudar a la familia a tomar la decisión sobre la cantidad descompresiva por sí misma, ¿no? Y por supuesto nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra indicación en esa aplicación. ¿Qué pacientes se beneficiarían? Jóvenes, sin ningún lugar a duda, y previo a la organización. Los jóvenes, ¿sí? Todos nosotros tenemos en nuestro haber uno o varios pacientes con craniotomía descompresiva secundaria a estudio isquémico en pacientes de 20, 25 años aproximadamente, ¿no? El clásico paciente que está haciendo un deporte, tiene una disección, carotida o una lesión más distal, hace el stroke, infarto masivo, craniotomía descompresiva, y al año son pacientes que están caminando y que están nuevamente volviendo progresivamente a sus actividades. Todo lo tenemos, y estos son los principales pacientes que se benefician de craniotomía descompresiva, es decir, los jóvenes previo a la herniación. Para poder estar previo a la herniación, es lo que les comentaba previamente, ¿no? Usar los scores, saber que de acuerdo al volumen del infarto. Los resultados son regulares con pacientes mayores de 60 años, es decir, estos hay que hablarlos específicamente. Es decir, pacientes más añosos, la potencial de recuperación es muchísima más baja, y nosotros tenemos que hablarlo claramente con la familia, y muy probablemente en pacientes mayores de 60 años, bueno, tenemos que pensar mucho antes de hacer una indicación de craniotomía descompresiva. No quiere decir que no la vayamos a hacer en ninguno, pero los resultados neurológicos no son tan buenos.
Y los pacientes que se han herniado, si bien tampoco es una contraindicación, aquel paciente que tiene una dilatación pupilar, no es una contraindicación a que tiene una descompresiva, pero también la posibilidad de resultados neurológicos favorables va disminuyendo progresivamente. Por eso es que tenemos que estar un paso antes, y para eso todo lo que les comenté previamente. Con respecto al timing, el timing, recalquélo inmediatamente porque es inmediatamente posterior al deterioro y previo a la reinicio. Y cuando nosotros hablamos de deterioro, en general hablamos de estalagma del lago, caída de un punto. Ya el paciente con estrés isquémico que está dentro de las 48, 72 horas como mucho, y que está teniendo deterioro del estado de la conciencia con un punto de estalagma del lago, ese paciente tiene indicación de cantidad descompresiva, si por supuesto se cumplen con las condiciones que habíamos hablado previamente, es decir, si la situación con la familia está claramente establecida con el paciente y la situación clínica general lo permite. Bien, pasarle sodio o manitol para intentar ver si eso mejora no es lo ideal, porque uno le puede pasar sodio o manitol y después el paciente se termina herniando y recién hace una intervención clínica. Y ahí es donde me refería que muchas veces dilata el tratamiento quirúrgico y no es lo ideal. Una vez que el paciente presenta deterioro, tenemos que hacer la cantidad compresiva, que son las indicaciones que se utilizaron en los estadios que todos estamos hablando. Esos no hacían sodio manitol previo a ver cómo iba y recién después de eso hacer la cantidad compresiva. Y esto es algo que yo quiero que lo tengan muy en cuenta. Si el paciente presenta deterioro, hay que hacer la cantidad compresiva si es que las condiciones están dadas. La PIC no parecería ser útil, salvo casos seleccionados. ¿Cuál es el caso clásico seleccionado? Aquel paciente que está intubado por un compromiso respiratorio, donde no puedo tener un resultado, no puedo tener un seguimiento neurológico lo suficientemente estricto para poder determinar, bueno, ese es el timing, la caída de un punto de escala de coma de Glasgow. Entonces quizás la medición de la PIC puede llegar a ser utilizada. Nosotros recientemente tuvimos un paciente, lo cuento brevemente, con COVID positivo, distrés respiratorio, estrés isquémico, muy importante, colocamos un PIC, hicimos que la enfermedad descompresiva guiándonos por la PIC, los resultados fueron muy malos. Bien, porque además era un paciente con muchísima complicación. Pero son casos muy, muy puntuales en donde creo que la PIC podría llegar a tener un beneficio. Y, por último, con respecto al timing, hacerlo más allá de las 48 horas no necesariamente tiene malos resultados. Bueno, les agradezco a todos y nuevamente al comité por la invitación. Les dejo mi mail de contacto por si me quieren solicitar alguno de los estudios de los trials o papers que recién yo les comenté.